Bueno, hablamos de universidades porque este programa, este canal habla de universidades. Sí. Y porque venimos siguiendo muy de cerca el tema. Y este miércoles 2 de octubre hay una nueva marcha universitaria federal. La segunda en casi 10 meses de gestión. O sea, algo bastante inusual para los pocos meses que lleva Javier Milei. La primera, recordarán, fue el 23 de abril. Muy masivo. Estuvimos todos ahí en las calles en todo el país. Y se Hasta va de Loredo fue. hasta Perdón. Tremendo. Y este miércoles 2 de octubre se va a repetir, así que el primer mensaje es: salgamos a las calles, es Sí. a las 17 horas, en el Congreso de la Nación. No menor que sea en el Congreso, porque justamente el presidente Javier Milei anunció que va a vetar, todavía no lo concretó, pero que va a vetar la ley de financiamiento Supuestamente va a ser el educativo. jueves el veto. Sí, había cierta especulación de no hacerlo antes, en principio, de la movilización, pero lo cierto es que él ya dijo que lo iba a hacer. Sí. Lo que no sucedió es que efectivamente lo haga. Y me parecía interesante ver qué pasó desde abril hasta acá, qué postura tuvo el gobierno, qué pasó con los reclamos específicos, como para entender un poco qué hay en discusión y sobre todo poner el foco en la ley. Porque no es menor que acá no solo hay que mirar la responsabilidad del gobierno, sino mirar también la responsabilidad del Congreso si efectivamente se veta, que pueden llegar a ser, porque tenemos una herida muy reciente, que es el veto a la reforma Sí, jubilatoria. el veto con B corta, ¿no? Lo aclaramos siempre. El veto porque con hay B otro que corta. está muy complicado y lo recordamos. Sí. A ver, ¿qué pasó de abril a hoy? Son muchos los reclamos que tienen que ver con los gastos de funcionamiento, con los salarios, con las becas. Sí, De- con la ciencia, con toda la parte de investigación, un rol muy importante, Exactamente. con los hospitales de algunas universidades. Exactamente. De todos los reclamos que había, ¿se acuerdan que después de la marcha hubo una reunión entre el gobierno y los representantes Sí. universitarios? A lo que se llegó fue un aumento de los gastos para el mantenimiento de las universidades. Sí. Eso está bien, se saldó. Sí. El tema es, bueno, quedaron Salarios. todos los reclamos Claro, ahí tienen que de pensar, fondo. cuando hablamos de gasto de funcionamiento, piensen en desde luz, de los gas, servicios, el propio gasto de lo que es, no sé, el personal de maestranza, que haya papel higiénico en los baños, de eso estamos hablando con funcionamiento. Exactamente, sí, que encima en un momento, no sé si se acordarán, fue una negociación más chiquitita, primero solo se le había dado a la UBA y se habían dejado todo el resto de las universidades, Sí. después se extendió, pero digo, bueno, siempre fue ahí un tire y afloje un Bueno, poco insumos particular. para la parte de ciencia también no lo quiero dejar afuera, porque también está incorporado en lo que es gasto de funcionamiento, pero eso creo que es menos del 10% del total. Bueno, por eso, justamente, todo lo que es salarios, becas, obras y el presupuesto en particular de ciencia y técnica, no hubo ningún tipo de acuerdo desde ese momento hasta hoy. Y quería mostrar algunas cuestiones para ver dónde está enmarcada la discusión, porque realmente no es una discusión de plata acá, no es una discusión de presupuesto, sino que es una discusión de prioridades. Y el gobierno no le da importancia. Yo le hacía esta pregunta a muchos dirigentes y también universitarios de por qué creían que el gobierno tomaba esta postura, ¿no? Si es que no le importa, si es que ve un enemigo en las universidades, ¿no? Y hay como una idea de que hay muchos condimentos, ¿no? De ser un lugar donde hay un pensamiento más autónomo, pero también de que nunca No le les dio interesa. importancia a este tema. Pero, por ejemplo, dicen no hay plata para las universidades. Hay una oficina de presupuesto en el Congreso que lo que hace cuando llega un proyecto es analizar, bueno, qué implica El ese impacto fiscal. proyecto, el Sí. impacto fiscal que tiene. Veamos qué decían cuando se estaba tratando la ley de financiamiento universitario, porque acá vamos a ver que no se trata de una discusión de plata, ¿no? Ustedes van a ver acá, en el gráfico dice, se estimó para el ejercicio vigente un impacto presupuestario de, 738.595 millones, que equivalen, que este es un número que lo habrán escuchado mucho, al 0,14% del PBI. Y ahí lo detalla perfectamente, ¿no? Que este dato es importante porque no representa tanto en términos de PBI, y si vos lo comparás, por ejemplo, con otras medidas que tomó el gobierno, ha tenido un impacto fiscal mucho mayor que lo que supuestamente son el presupuesto para las universidades. Entonces, ¿no hay plata o hay plata? Bueno, hay plata, O en que pero elegimos dónde lo usamos. claro, el gobierno elige, que se puede poner cualquier ejemplo. Por ejemplo, yo traje el ejemplo de la discusión cuando en su momento se estaba discutiendo el paquete fiscal. Y en ese momento publicó la oficina también, digo, el mismo lugar publicando la misma información de A ver. el impacto de los bienes personales, que hacía un cuadro progresivo de los años
¿ven al principio que dice recaudación? Sí. Esto es lo más importante, porque con los cambios que había, ¿qué pasaba? Se iba a recaudar menos, ¿no? Porque lo que viene haciendo Milei es que viene beneficiando a los que más tienen y viene quitándole a los que menos tienen. Entonces, van a ver que con el correr de los años, digamos, el impacto es mayor, ¿no? 2023 dices 0,36, 2024 0,41 y así va subiendo hasta que en 2027 llega a 0,61, que también es otro número que lo habrán visto mucho, que es el que se viene haciendo mucha campaña desde de amnistía, desde el CELS, de, bueno, mira la diferencia entre 0,61 y 0,14, bueno, evidentemente... Estamos hablando de que las universidades, en este mismo cálculo, representaría una quinta parte de eso, aproximadamente. Claro, exactamente. Entonces ahí, digamos, el recurso de no hay plata directamente se elimina porque beneficiarías a uno en detrimento del otro, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la discusión. Después les quería traer algunos números particulares de cuál es la situación de los docentes y no docentes universitarios. Se publicó un informe en agosto de la Universidad Nacional de Río Negro en conjunto con la UNSAM, que es la Universidad de San Martín, que además lo hicieron validado por el Comité Ejecutivo del Consejo Universitario Nacional, que no es menor, con una fotografía de, bueno, ¿dónde están parados hoy los docentes? Situación, por ejemplo, ahí de los docentes. Lo más impactante, ¿no? El dato de la derecha. Más del 85% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza. El 92% de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de la pobreza y el 87%, este dato, de los docentes con 10 años de antigüedad también cobra un salario por debajo de la línea de pobreza. Es decir, bueno, números muy altos. Y también... Esto está calculado, perdón, creo que está calculado sobre canasta básica total para familia tipo, ¿no? Sí. Sí. Y, o sea, digamos, cuando uno hace un desglose, también la situación de cada docente es particular, porque hay algunos docentes de horas exclusivas, hay otros de semi-exclusivas, digamos. Obviamente las realidades van cambiando muchísimo. Pero bueno, esta es una fotografía un poco más genérica de la situación. Y la placa de los no docentes también. Más del 60% de los no docentes universitarios están por debajo de la línea de la pobreza y mismo esquema, ¿no? El 79% sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza y el 63% de los no docentes con una antigüedad de 10 años también cobra por debajo de la línea de pobreza. Otro dato importante que aparece en este informe. Bueno, si lo comparas con, por ejemplo, otros sectores, digamos, ¿qué pasó? La brecha entre los ingresos y cómo fue aumentando la inflación. Bueno, pérdida salarial con respecto a otros sectores, por ejemplo. Lo que ahí marcan de diciembre, o sea, cuando asumió Milei, a abril, va hasta acá, de 2024, una inflación acumulada del 114,5%. Y miren cómo va empeorando cada vez la situación hasta llegar a las universidades, ¿no? Por ejemplo, si ves el versus de salarios e inflación del privado, tenés 87,2% el aumento y lo que está en rojo es la brecha inflacionaria, ¿no? El 27,3%. ¿Cuán lejos quedaste de empatar a la inflación? ¿Y eso es salarios docentes y no docentes, Ro? Me parece que están incorporados los dos en este cálculo. Estaba fijándome si abajo lo aclaraba. En la segunda columna van a ver los estatales, 62,5, 52, en la tercera los no registrados y al final las universidades con la brecha más alta del 66,5%. ¿Qué pasa en la región, por ejemplo? También tenemos los docentes con los peores salarios. Está en este caso medido en dólares. Fíjense que Argentina está en el lugar más bajo, 1.124,55. Y después, bueno, no voy a ir relatando cada número, pero van viendo cómo cada vez los otros países tienen más sueldo, ¿no? Colombia, Paraguay, México, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Brasil. ¿Eso es promedio en dólares? Promedio en dólares. Bien. Exactamente. Sí, a ver, los salarios varían mucho por esto que les decía, ¿no? Más o menos un docente titular creo que estaba en 1 millón y pico, que era una dedicación más exclusiva y después obviamente los salarios se van achicando según las jornadas. Que pasa mucho, ¿no? Que los docentes van mezclando los salarios según esa disponibilidad. ¿Cuáles son las consecuencias de estos números que son bastante alarmantes por la comparación que vemos en general, ¿no? Con la inflación, con otros sectores, con América Latina? Que hay consecuencias concretas, ¿no? Digamos, de fuga de docentes. Eso es terrible. Hoy en el programa que hago la mañana en Futurock hablamos con Emiliano Jacobiti
Y dio algunos datos. Hubo uno que me resultó interesante que dijo que en la facultad de veterinaria renunciaron solo en el último tiempo 48 docentes. Y eso para que ustedes evalúen si es mucho o es poco, es más o menos el 10% del total de la planta. Sí, Y son cargos además que después no se vuelven a cubrir. Hay algo que pasa con con la docencia en la UBA, que hay muchos docentes que viven de eso y hay muchos que no. Hay muchos que no es su ingreso principal, pero que sí tienen o un compromiso con la UBA o hay algo naturalmente que en términos académicos sigue dando prestigio. Totalmente. Ser docente en la UBA, pero en un momento dicen, che, escúchame, yo no. Por esto, me haces un curso acá, un curso acá, un curso acá. Y hoy en día no podés Me tener lo gasto trabajos en que no te peajes y generan. estacionamiento. Claro, por eso hoy en día ya así el amor a la vocación no existe, porque no puedes vivir. Total. Y que no es menor y que son algunas consecuencias que, esto que decías, ¿no? Algunas pueden ser medio irreparables, digamos. No es que estamos hablando de una situación circunstancial de, bueno, me voy, vengo. No, bueno, hay muchas cosas que pueden ser muy difíciles de revertir. Y algo de eso decía Ricardo Helpi, él es el rector de la UBA, ya lo hemos traído en alguna oportunidad, que le hizo una entrevista a Feynman en Mitre y le preguntaba por el posible veto y entre los peligros de que se pueda implementar, bueno, él hablaba directamente de las consecuencias que se están viviendo hoy. Una situación muy, muy triste, que vemos que se nos van los docentes, pero con números concretos, ¿no? Se nos van los becarios, y es material humano, Eduardo, que cuesta mucho formarlo, llevan meses o años, y cuando se va y se pierden. Total. Y lo que pierde es la universidad. Le hace que lo que pierde es el país. Así que la verdad que sí, es una cosa muy triste. No diría, más que enojo, es de tristeza. Cuando hablamos, Eduardo, de que no tenemos plata, y acá sí quedaron con conocimiento de causa para investigación, no podemos comprar reactivos, no podemos, que se está desfinanciando al sector público de educación y que lo vamos a pagar caro. Yo creo que con el veto de esta ley, Eduardo, se está hipotecando el futuro del país, ¿no? Qué bien él, ¿eh? Bueno, muy bien. muy interesante lo que decía por esto, ¿no? Porque, digamos, no es un eslogan romántico decir invertir en educación es el futuro, ¿no? Realmente es así. Es así. Hay un montón de valores que también uno puede traer del impacto, de los rankings mundiales, de lo que es la educación pública argentina, que es de calidad, que es accesible, que también, ojo, podemos dar la discusión, como decíamos la semana pasada en Aerolíneas, que puede ser mejor, seguramente puede ser mejor, que puede llegar a más lugares, ojalá, pero digo, pongamos en perspectiva No, de que... el tema es no aprovechar la falencia que puede llegar a tener algo, o al revés, que es lo que se está haciendo además, que es fomentar la crisis, el caos, que para mí ahí es recontra comparable, ¿eh? Universidades y aerolíneas, como la estrategia política, la narrativa política es muy claro, es forzar el caos, reaccionar los sindicatos, son los sindichantas, no me acuerdo cómo es que le decía, los sindigarcas. Y entonces se crea todo ese caldo de cultivo para desprestigiar. Bueno, o sea, es muy de manual, ¿no? Es que claro. Sí, y hablando de modus operandi, lo que me pasó también, yo no quería traer tanto a Milei diciendo que iba a vetar, porque ya lo escuchábamos a Milei y a Adorni, pero sí que la semana pasada repasábamos la discusión de Aerolíneas y decíamos, che, qué discusión poco seria, ¿no? Porque no es que el gobierno dice se planta en un lugar interesante, sino que estigmatiza, brinda datos falsos, dice esto no importa afuera. Y con la educación pasa lo mismo. De hecho, Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación, salió a decir datos totalmente fuera de lugar. De hecho, bueno, lo han desmentido. Pero lo quería traer porque digo, miren... ¿Cuál es el nivel del gobierno para dar esta discusión que tenemos al secretario de Educación poniendo en duda a los estudiantes o a las universidades públicas diciendo que falsean datos? Porque ¿qué dice? No, acá están dibujando los números para que haya más alumnos y así reciban más presupuesto. Bueno, esto que parece una noticia fake, lo dijo un funcionario público y lo decía de esta manera. Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38%, que no sabemos si están cursando alguna materia. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, es el efecto de una larga tradición de no información y de opacidad. Es la evidencia de que en la Argentina, vieron que la Argentina es un país raro, donde hacemos cosas geniales y lo obvio lo hacemos mal. Es un país bastante, a mí siempre me sorprende. No sé si será porque mamá es uruguaya, que uno siempre puede mirar un poquito afuera. Mamá es Inventar uruguaya, alumnos, y lo digo
así directamente, porque lo puedo decir, yo me dedico un poco a la historia de educación en Argentina, así que conozco el tema. Inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años. ¿Por qué? Porque efectivamente la multiplicación de los cargos docentes, etcétera, tiene que ver con eso. Entonces, ha pasado en las escuelas primarias, secundarias y también puede estar pasando en las universidades. ¿Gente conoció un docente en su vida? Sobre todo cuando hay facultades que empiezan a perder alumnos, a veces ni siquiera se inventan, simplemente continúan una gran cantidad de docentes y vos cuando contás el promedio resulta que tenés un promedio de 10, 15 alumnos por aula. Bueno, Dios mío. modus operandi del gobierno total, ¿no? Sí, Desviar, Solucionenlo, no hay ningún problema. desviar, digamos, la discusión importante, tratando de instalar, ¿no? Que son unos mentirosos, que usan a todo los es un estudiantes, que son unos curro. chorros, en vez de poner el foco en lo importante. Y para cerrar, digo, la diferencia entre la marcha del 23 y la marcha de hoy es que se consiguió lo de los gastos universitarios, pero que apareció la ley en el medio, que la ley no Sí. estaba. Y la ley es muy importante y me parece que a veces no terminamos de hablar del todo de la importancia, porque la ley viene a abarcar muchos de los otros puntos que se están reclamando. Entonces no es menor que esa ley entre en vigencia. Y la posibilidad de que se vete, si bien en principio parece estar complicado que el Congreso termine apoyando, a diferencia de lo que pasó con la reforma jubilatoria, bueno, digamos, hay un riesgo de que puede llegar a pasar porque esos 87 héroes existieron, digamos. Hoy estarían un poco más distantes porque también es una discusión que atañe a otros sectores, ¿no? Pero traje un video que me pareció muy interesante para condensar esto y porque creo que mañana el foco tiene que estar, me lo decía Jacobiti eso y me pareció interesante, más en el Congreso que en mi ley en sí. Desde ya. Y desde la Federación Universitaria Argentina hicieron un video muy claro explicando esto justamente, por qué es tan importante la ley. El Gobierno Nacional ya anunció el veto a la ley de financiamiento de las universidades nacionales, pero ¿qué dice esta ley? Es una ley que busca garantizar el funcionamiento y la protección al sistema universitario. Propone un aumento por IPC de los gastos de funcionamiento, así como también de las partidas de extensión, investigación, ciencia y tecnología. También establece la recomposición salarial por inflación de los docentes y no docentes. Desde diciembre del año pasado a hoy, los docentes y no docentes perdimos el 50% del poder adquisitivo en nuestro salario. Según el CIN, hoy el 85% de los docentes y el 60% de los no docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Además, esta ley insta a la Auditoría General de la Nación a auditar a las universidades para fortalecer la transparencia. Auditar para... Pero entonces, ¿por qué Javier Milei quiere vetar esta ley? El gobierno nacional sostiene que no hay plata, pero depende para quién. La Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional elaboró un informe que dice que esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal y que representa apenas un 0,14% del PBI. Para salir de esta crisis necesitamos la ley de financiamiento de las universidades nacionales. Este 2 de octubre marchamos para decirle sí a la educación pública. Bueno, me parecía más lindo ponerlo en voz propia de ellos que decirlo yo, que muchas de las cosas que dije aparecían en el video. Pero bueno, ellos también son los protagonistas, ¿no? Y está bueno escucharlos y está bueno que el miércoles salgamos con esta premisa, ¿no? Porque también hay que ponerle el foco a un Congreso que le da muchas veces las herramientas a Javier Milei para que avance con este tipo de medidas. Y bueno, sí, va a ser muy que interesante esto si en algún momento si se efectiviza el veto y se hace un intento por... dar de baja el veto o sostener la ley, depende de cómo lo quieras mirar, en la Cámara de Diputados, ver qué va a pasar con los radicales. Muy interesante va a ser. Sí, muy digamos, a mí me pasa porque esto. Ahí lo vamos a ver a, ¿cómo se llama? Montero. ¿Era? Pampero. El tucumano, bueno, un nombre de... Ahora me hiciste dudar, pero creo que era Pampero. Un nombre de ropa de trabajo tenía. Y sí. Era Pampero, ahora me hiciste dudar, pero creo que es Marcelo Pampero, pero o Campero. O Campero. Campero, me parece que es. No, creo que Campero. Campero. Sí, Campero. Viste, va a estar haciendo el chiste de acá estoy, pasé por el chino, compré un Luigi Bosca y estoy yendo a la cena con gozo, pero... en el radicalismo la agenda universitaria no es la misma. Vos decís, pero escuchame una cosa, pero lo de los jubilados es en términos nominales, reales, de impacto y de alcance,
superior en términos de importancia y de trascendencia. Y con esto no estoy minimizando el tema universidades, estoy resaltando el tema jubilados. Y ¿cómo puede ser que para jubilados sí? Bueno, si vos entendés cómo es la rosca, ventanas radicales, claro, sí. O sea, hay más probabilidades de que se puedan juntar los votos para voltear este veto que para el tema de jubilaciones. Sí, en principio lo que te dicen ellos es que lo ven más difícil justamente por las banderas y por otras discusiones que abarcan a universidades, pero mi humilde experiencia es ya nos hemos sorprendido. No confíes. No, y otra cosa que quería agregar es que también, y para cerrar, que me parece que también hay que mirar la marcha porque se dan en otro contexto, ¿no? O sea, venimos 2 semanas muy duras para el gobierno, ¿no? De cierto hartazgo, de cierto cansancio. También hay que ver si el miércoles no funciona como una marcha que viene a reflejar otras cosas también, además de la marcha universitaria, ¿no? Sí, y también va a ser interesante ver si todos esos que en sus distintas provincias, porque recordemos una marcha nacional se va a marchar en todas las provincias, más allá de que la convocatoria central sea el Congreso de la Nación, que bueno, tenemos la desgracia de que esté en la Ciudad de Buenos Aires, ver si esos mismos que el 23 de abril se iban a sacar la fotito cuando todo era felicidad y todo era capitalizar políticamente la participación en una marcha universitaria antes de la ley, votaron la ley, bueno, y a ver ahora si lo van a volver a hacer, porque si te vas a sacar la foto con la Federación Universitaria de tu provincia, después tenés que poner el culito y votar la ley. Si no, vas a tener que elegir qué hacer. No seas Así que va a ser muy interesante. ¿Recordás la hora de la convocatoria? Sí, acá en Buenos Aires, 17, en Ciudad de Buenos Aires, 17 horas, Congreso. Congreso de la Nación. Sí. Ahí está, miércoles 2 de octubre.